Bienvenido a nuestro programa Tomando Posesión del Reino. Vamos a continuar hablando sobre la importancia del espíritu del hombre. Estuvimos hablando nuestro sábado pasado y ahora queremos volver otra vez a hablar un poquito sobre esto para terminar, concluir la importancia del espíritu humano en el hombre. Habíamos utilizado el versículo bíblico de Job capítulo 32 versículo 8, donde dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Habíamos estado hablando de que el espíritu humano fue diseñado para entrar en contacto con el espíritu divino. Y habíamos mencionado, ¿verdad?, que Eliú le había dicho a Job que lo que le daba entendimiento al hombre era el espíritu en una persona, que fue lo que sopló Dios cuando Dios creó al hombre. Así que el soplo de Dios en el primer hombre, que en este caso fue Adán, hizo que su cerebro comenzara a funcionar, ¿verdad? Ahora el hombre tenía pensamiento, comprensión, emociones, actitudes, intenciones, voluntad, conciencia, producto de ese soplo. Y ese espíritu, ¿verdad?, está dotado de este cuerpo que tiene huesos, músculos, corazón, sentido. Pero lo más interesante de todo esto, ¿verdad?, la importancia que debemos darle al espíritu humano, porque es la manera de que Dios puso en el hombre para comunicarse con el hombre. Así que tenemos que tener bien en cuenta que cada parte de nuestro ser, cada órgano, tanto del cuerpo como el espíritu, está diseñado a tener contacto directo con una porción de la verdad. Y habíamos hablado de que esa verdad era Jesucristo. Dios creó cada órgano con una función específica. Los ojos entran en contacto directo con la luz, con los colores. El oído entra en directo contacto con los sonidos. El olfato pues entra en directo contacto con el tacto, con lo que usted toca, con la textura. La mente entra en contacto directo con los pensamientos. Y las emociones entran en directo contacto con los sentimientos. Y la voluntad es para ejercer decisiones. Pero ¿cuál es el órgano realmente que está diseñado por Dios a la semejanza de Dios, que puede tener con Dios una relación íntima? Y ese órgano es el espíritu del hombre, el espíritu humano. Por eso dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, podría haberlo dicho de nuestros oídos, pudo haberlo dicho de nuestros ojos o de nuestra mente, pero no es así. Sin embargo, lo está diciendo exactamente de nuestro espíritu humano. Y por eso es bien importante lo que dice el apóstol Pablo: el espíritu mismo da testimonio que a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí es que entramos para que ustedes vean lo que es la relación del hombre, óyeme, esa parte humana, ese espíritu humano con relación de Dios, porque así que da testimonio de que realmente somos, ¿qué?, hijos de Dios. Porque ese espíritu, cuando usted acepta a Cristo como Salvador, ese espíritu de Dios viene a morar dentro de usted. Y ahora entra el espíritu humano y el espíritu del hombre, ¿verdad?, se juntan, hace uno. Y ahí es que el hombre puede tener relación íntima con Dios, se puede comunicar con Dios y puede dar testimonio realmente de que sí somos hijos de Dios. Pero es importante entender una cosa importante, que ese órgano diseñado para recibir la luz de Dios en el espíritu, con el espíritu, es que realmente tú te captas, tú puedes captar la presencia de Dios. Fíjate, cuando tú estás en el espíritu, tú puedes captar la presencia de Dios en un servicio, en tu casa, donde quiera, porque como ahora venimos a ser adoradores en espíritu, porque una vez que el espíritu viene a donde ti, ahora es que tú puedes entender el mensaje de que Jesús le estaba dando a la mujer samaritana de adorar en espíritu y en verdad. Y de la única manera que tú puedes adorar en espíritu y en verdad es cuando el espíritu de Dios viene a morar dentro de ti, porque ahora tú eres un adorador en espíritu. Ahora no es carnalmente que tú vas a adorar, sino en espíritu. Por eso también aprendemos a servir a Dios en espíritu, y se ora también en espíritu. O sea que el espíritu tiene varias funciones, y como la intuición, la comunión, la conciencia, y por medio de la comunión, por ejemplo, es que tú puedes adorar en espíritu. Por eso es importante que usted entienda que ese espíritu humano que usted tiene ahí simplemente no está ahí para darle vida, para que usted sea un alma viviente y usted puede caminar y hacer lo que usted quiera. O sea, Dios no puso eso con la intención de hacer lo que usted quiera. Dios puso ese espíritu humano dentro de usted, sopló en ese primer Adán para dar vida, para tener una conexión con el hombre. Así que es importante que usted entienda la función importante que tiene ese espíritu humano dentro de usted, y es para usted tener comunión con Dios. Fíjate, cuando tú estás realmente en el espíritu, tú percibes al Señor. Por eso es importante que a veces estamos en un culto, ¿verdad?, bien tremendo, y cómo sabemos realmente que lo que se está moviendo en aquel lugar, ¿verdad?, además del
don de discernimiento, porque el don de discernimiento tú lo tienes, ¿por qué? Porque ese don se ha puesto ¿a dónde? En ti, en tu espíritu, y tú puedes discernir, porque nosotros trabajamos los dones del espíritu a base de intuición. Y eso lo pone Dios, lo puso donde en tu espíritu. Por eso es importante, ¿verdad? Que tú, el tener el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, tú puedes percibir si el Espíritu está alegre. Tú puedes percibir si el Espíritu de Dios está contento, está contristado. Por eso es importante, ¿verdad? Si está enojado, si está callado, si está reprobando o está aprobando. Tú percibes si todavía no has recibido la certeza de haber sido perdonado, y si percibes si él está contento con lo que tú has hecho, y percibes si está satisfecho, y si él recibe también tu alabanza, y si recibe tu adoración. Fíjate qué interesante. Nosotros no necesitamos que un profeta venga de afuera y nos diga a nosotros: mira, Dios está contento contigo, mira, Dios está enojado contigo, está contristado el Espíritu Santo de Dios contigo por algo que hiciste. No necesitamos absolutamente eso, porque el Padre se comunica a través de su espíritu en tu espíritu humano, y ahí tú puedes saber realmente si el Padre está contristado contigo. Y además yo sé que tú sabes, una cosa es aceptar la realidad, aceptar que estás mal, aceptar que las cosas no están marchando bien, porque tu espíritu te lo deja sentir. De la misma manera, también tú puedes percibir y sentir si el espíritu está contento, si está alegre con lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque esa comunión íntima que tú tienes con el Padre te lo revela, te lo deja dicho. Así que, y de la misma manera, tú puedes saber si la adoración que tú le estás dando es una adoración realmente en el espíritu. ¿Cómo tú lo sabes? Porque esto no es con la mente, yo creo que tú entiendas muy bien, sino con la intuición. Tú intuyes una vocecita de adentro, interior, que te habla y te deja saber: mira, siervo, me gusta lo que estás haciendo, sigue hacia adelante, estoy ahí. Tú sientes eso. Pero cuando somos seres carnales completamente, que no tenemos el Espíritu, yo no vamos a sentir ninguna vocecita, no vamos a sentir solamente nada, y tal vez una conciencia culpándolo, porque el diablo se aprovecha de filtrar en nuestros pensamientos como dardos de fuego para hacerte sentir con sentido de culpabilidad y sentir que todo lo que tú haces está mal. Por eso es importante que tú debes identificar la voz de Dios y la voz de Satanás. Acuérdense que esto tú lo vas a saber a través de tu espíritu. Por eso es importante tú tener una relación íntima con Dios, porque es la única manera que tú puedes distinguir la vocecita de dónde proviene. ¿Ok? Y también a través de la Biblia podemos entender que esto también se puede llamar percepción. Es a través de la intuición que podemos nosotros, ¿verdad?, ministrar y percibir ciertas cosas en el espíritu. En la palabra dice que Jesús percibió en su espíritu. También dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 14, capítulo 2, versículo 14. O sea que es importante que usted entienda que en ocasiones los creyentes perciben cosas en su espíritu, pero no están acostumbrados a darle la debida atención, y puede hacer que eso mismo esté sucediendo con usted, que usted percibe unas cosas en el espíritu, pero usted dice: ¿será de Dios o no será de Dios? ¿O será del diablo o no será? ¿O será cosa carnal mía o de mi mente? Para que ustedes vean que tal vez usted está percibiendo esas cosas, pero no le está dando la debida atención que merece, porque hemos vivido en el hombre exterior, y el hombre exterior le gustan las emociones fuertes y psicodélicas. Tal vez la del Señor es una voz más suave, más adentro, que esa agitación de nuestra alma, y después de que suceden las cosas decimos algo, nos llegó, pero no le pusimos mucha atención. A veces pasan las cosas y tú dices: yo lo sabía, yo había percibido eso. Oye, pues mira, fue que Dios me habló a mi espíritu, pero no creía que había sido Él. O sea que a veces entonces pensamos que Dios va a hablar de otra manera, pero yo quiero que tú entiendas que esa vocecita suave que tú estás sintiendo en tu interior es la voz de Dios hablándote a ti. Así que debemos de hacerle caso a esa vocecita que nos habla, porque esa vocecita nos puede evitar muchos problemas. No hemos descubierto la importancia tal vez del espíritu del hombre, y por eso tal vez pues no le hacemos caso a esa vocecita. Es necesario conocer este tema para que Dios nos ayude a despertar la importancia que para Él tiene nuestro espíritu, y que lleguemos a ser conscientes de su mover en nuestro espíritu. El Espíritu de Dios, ¿a quién da testimonio? A nuestro espíritu. Qué interesante, algunos están esperando que se les aparezca un ángel, ¿verdad?, una luz o un trueno, que les diga algo a estilo psicodélico, algo emocionante desde afuera,
Fíjate, y esperando por eso, pues nunca vamos a ver nada, porque tal vez nunca vas a ver un ángel, nunca va a aparecer un rayo de luz, nunca vas a tal vez escuchar un trueno. Y entonces esperando por eso tú vas a empezar a pedir, a mí Dios nunca me habla. Pues para que tú sepas que una vez estaba Elías dentro de una cueva, ¿verdad? El profeta era un hombre ya muy maduro y en ciertas crisis que sufrió, fue y se metió en una cueva en el desierto. Y por allí dice la palabra del Señor que vino un viento. Y después dice que vino un terremoto. Y después dice que fue un fuego. Y Elías estaba muy tranquilo, fíjense. Y podía haber mucha emoción, mucho ruido, mucho escándalo para llamar la atención. Pero él permanecía en esa cueva tranquilo. Hasta ahí dice que un viento pasó, pero el viento, fíjate, no estaba Dios ahí. Luego pasó el terremoto y tampoco estaba Dios en el terremoto. Pero en el terremoto no estaba Dios y luego pasó un fuego y tampoco estaba Dios ahí. Así que, pero dice que después vino un silbo apacible y delicado, tal vez una brisa suave, ¿verdad? Un soplo, un aire, y allí era que estaba Dios. O sea, que no tenemos que esperar realmente mucho alboroto para saber que Dios está en un lugar. O sea, que Dios se puede pasear en el silbido apacible y tu espíritu detectar esa presencia de Dios que está en ese lugar. Él era un hombre que no se dejaba envolver tal vez por emociones, porque lo que el diablo quiere es hacerte envolver en agitaciones para confundirte. Unas veces nos quieren arrastrar para allá, para acá, sube para acá, baja para acá, tienes que hacerlo de esta manera. Mira, si tú no vas a escuchar a Dios. O sea, la gente nos quiere dar instrucciones realmente de cómo nosotros escuchar la voz de Dios. Acuérdate que esto es una experiencia a cada uno individual. Y Dios le habla a cada uno individual. O sea, que la experiencia de otro no necesariamente va a ser tu experiencia. Busca tu propia experiencia con Dios. Busca tu propia relación con Dios. Porque Dios trata con cada uno diferente. Puede ser en muchos casos similares, pero no necesariamente debes de dejarte por llevar por la experiencia de otra. Busca tu propia experiencia con Dios. Déjate dirigir, déjate guiar. Deja que el Espíritu Santo sea el que te dirige. Dice que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¿Qué significa realmente que gobierne? Cuando vas a hacer algo y pierdes la paz, no te dejes envolver por la agitación exterior. Atiende el interior, porque desde el interior es donde fluye el mensaje de Dios, desde lo más íntimo de tu ser, allí donde es que está el Espíritu de Dios. O sea, no te enfoques en lo exterior. Cuando tú sientes que tú has perdido la paz, el control de todo, mira tu interior, porque de ahí tú vas a escuchar esa vocecita en tu espíritu que te va a hablar. La Biblia dice que el tabernáculo tenía 3 partes y esas 3 partes se podían aliar y tener relación entre sí. El altar de bolsa en el atrio con otro montón de cosas, luego el lugar santo con el candelero, el altar del incienso, la mesa de los panes y otras cosas, y el lugar santísimo estaba el arca, y el arca tenía 2 querubines. El arca era como una caja, ¿verdad? Como una tapa que se llamaba propiciatorio, y en cada extremo del propiciatorio habría un querubín con alas extendidas. Y dice el Señor en su palabra, y de allí, fíjate qué cosa tremenda, cómo es que Dios le habla a Moisés con todo lo que tenía y todos los vasos, ¿verdad? Y los instrumentos que tenía el tabernáculo. Vemos que de allí Jesús le dice a Moisés, Dios le dice, y de allí yo me declararé a ti y haré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. O sea que tenemos que tener en cuenta el lugar que hablaba el Señor. No era fuera del tabernáculo, ni en el atrio del tabernáculo, ni siquiera en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, en lo más interior del tabernáculo. Allí era que se declaraba el Señor. Y a veces queremos buscar las cosas de afuera, o pretendemos ser guiados por las cosas externas, de aquí y de allá. Y allí dice la palabra, dice, de allí debajo de la sala de los 2 querubines que yo me voy a comunicar contigo. O sea que Dios se va a comunicar contigo en lo más íntimo, en lo más interior. Y para eso Dios escogió el espíritu humano para comunicarse con el hombre. Y así que tenemos que tener bien claro la importancia de lo que es el espíritu humano. ¿Cuántas veces decimos,
Hermano, hay que hacer aquí, ¿qué hay que hacer aquí para que se sienta? Y estamos en un culto y uno está provocando que el mover de Dios se mueve y nosotros vemos ¿qué hay que hacer para que este culto se ponga bueno? ¿Qué hay que hacer para que haya un mover de Dios? Será bueno que ayunemos tal vez ayunos largos o ayunos cortos. Otros piensan, ¿verdad? Que tal vez pues tenemos que dejar las pantallas, tenemos que dejar los pantalones. Otros piensan, pues tenemos que orar por lo menos 10 horas al día para que el Espíritu de Dios se mueva en un lugar. Y así por el estilo, ¿verdad? Cada uno buscando cómo provocar ese mover de Dios. Y tal vez te suben todas estas preguntas y vas al pastor, vas al reverendo y detrás del reverendo buscando una clase de orientación porque realmente tú quieres buscar ese encuentro y esa comunión con Dios. Pero allí me declararé a vosotros, dice el Señor. Si tú tratas de seguir a Dios cuadrando todo, no toques aquí, no hagas esto, no mires así. Cierra los ojos, abre los ojos, haz esto de esta manera y de la otra manera, buscando la manera de cómo provocar. Pero sin embargo, si tú invocas al Señor, acuérdate que Él dice que el que viene a mí, el que cree en mí, significa que es a través de Jesucristo la única manera que tú puedes provocar esa presencia y esa íntima comunión con el Señor. Y la unción es la que te va a enseñar las cosas desde lo más íntimo de tu ser, aunque lo exterior deseas, ¿verdad?, hacer otras cosas en tu punto de vista y tú quieres prevalecer en tu propia opinión de cómo realmente buscar al Señor. Pero sin embargo, no es de la manera, porque el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu. Tu espíritu es el que puede percibir la voz de Dios y allí Él se va a declarar a ti. Es lo más importante que tú puedes tener. El espíritu del hombre, es lo central. Ya tú tienes la herramienta, ya Dios puso eso en ti para tú comunicarte y tener íntima comunión con Dios. Deja de estar buscando las maneras de hacerlo, de provocar maneras, de tú pensar simplemente que si no haces ayuno de 2 o 3 días, tú no vas a sentir al Señor. Si no vas a la iglesia todos los días, tú no vas a sentir al Señor. Mire, es bueno hacerlo. Si ayunas, si oras, si ve a la iglesia. Todo el tiempo que tú puedas hacerlo, hazlo. Qué bueno, te felicito. Pero ¿sabes qué? Es dentro de ti que tú tienes que encontrar esa comunión íntima con Dios. Porque a veces podemos hacer ayunos largos y terminamos y sentimos fracasados porque Dios nos habló. Porque tú tienes que aprender a comunicarte con Dios desde tu interior. Estamos buscando fuerzas de afuera, estamos buscando cosas externas y no es en lo externo que tú vas a comenzar a buscar a Dios, es en tu interior, porque desde tu interior es que van a correr ríos de agua viva. Y de la misma manera que Jesús habló con la mujer samaritana y de la misma manera que Jesús se paró después de las fiestas a hablar con el pueblo, a decirle, el que cree en mí, óigame bien, y el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que esto no es cuestión de lo externo. Esto es que yo quiero que tú te enfoques en la importancia del espíritu humano dentro de ti, porque es la manera de tú comunicarte con Dios. Tienes que aprender a dejarte guiar por esa vocecita, ese espíritu de Dios que te habla a tu interior. ¿Qué opinarán ellos si lo haces en el espíritu? Hay tantas opiniones de la gente, ¿verdad? Opinando. Pero si tú lo haces en el espíritu y lo haces de la manera correcta, ese va a ser el semáforo, la luz verde que tú necesitas para proseguir y seguir hacia adelante. Así que es importante que tú entiendas, ¿verdad?, que el espíritu, una vez que el espíritu tú puedas conciliar eso, tú vas a sentir la paz de Dios, que es la que va a gobernar tu interior. La Biblia dice que si estamos en la carne y sembramos en la carne, de la carne lo que vamos a heredar es ¿qué? Corrupción. Pero si lo hacemos en el espíritu, del espíritu tendremos ¿qué? Vida y paz. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos en espíritu o no? Si hay fuente de vida, si no hay bloqueo en nuestro interior, si hay paz, si no estás haciendo el tonto diciendo, pero si el Señor está aquí, mayor es el que está en vosotros. Espérate, vamos a aclarar esto. Si Él está en ti, en tu interior, la misma palabra dice, niéguese a sí mismo y sígame. Significa que si Él está en tu interior, tú vas a seguir adorando al Señor. Tú te vas a sacrificar, tú vas a seguir esa vocecita, ¿verdad? Para que lo sigas a Él. Esa voz interior que te está diciendo, mira, haz esto, a lo otro. Esa voz interior que es la palabra del Señor que te está hablando. Así que es preciso que tú vayas a tu interior conforme a la palabra dada.
en concordancia con el sentir del espíritu, con los hermanos espirituales, con el cuerpo, para que vayan en el camino correcto. Así que es necesario tener en cuenta estas tres cosas: que el espíritu, la palabra y el consenso del cuerpo en espíritu, ya que es un consenso en una democracia en la carne. Por ejemplo, si usted determina votar que para adulterar o no, y hacemos un consenso en la iglesia, ¿se puede adulterar o no se puede? Y vamos a poner que 100 hermanos digan que sí se puede, y solamente 5 digan que no se puede. Entonces, porque los otros 100 dijeron que sí se puede adulterar, ¿se va a adulterar? No, por eso es importante que usted conozca la palabra del Señor y esa voz interior que habla a tu conciencia, a tu espíritu, que te dice no lo haga. Así que el consenso del pueblo y lo que dice la mayoría, que tal vez son gente naturales, gente carnales, gente que no han estado en espíritu, pues por supuesto tú no te vas a dejar llevar por eso. Por eso es que yo quiero que tú entiendas que es más importante escuchar la voz de Dios en tu interior, porque esa voz te va a dirigir, te va a guiar, y es el Espíritu Santo de Dios que ha venido a morar en tu espíritu para que tú puedas alcanzar la vida eterna en el Señor. Por eso es importante, ¿verdad?, entender, como dijo Pablo, no sabéis que Cristo mora en vosotros, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea que una vez que tú entiendas que ese Espíritu de Dios está dentro de ti, óyeme, ese mismo Espíritu va a dar testimonio de ti. Y como dije anteriormente, va a dar testimonio de que somos, ¿qué?, hijos de Dios. Así que el espíritu del hombre es de mucha importancia para Dios. A veces vivimos psicodélicamente agitados en el mundo exterior sin caer en cuenta de lo importante que es aprender lo que es nuestro propio espíritu y lo más importante de nuestro ser. Y nos pasamos el tiempo preguntándonos qué hacer, cómo hacerlo, y agitados y arrastrados y arrastrándonos, y nos dejamos también arrastrar por otros. Ya no hay necesidad de eso. Hoy esto quería que enseñarles a ustedes lo importante, para que ustedes entiendan lo que tenemos, es lo importante de lo que es el Espíritu Divino y el Espíritu de Dios en contactos unidos para hacernos mejor cristianos y hacernos mejores servidores, y de que podamos servir en espíritu y en verdad. Fíjate, la palabra, ¿verdad?, que estamos hablando de lo importante, de cómo que el espíritu que se comunica con nosotros, que desde adentro de nuestro espíritu fluye el Espíritu de Dios. Por eso dice, y de su interior correrá. Significa que desde su interior, no desde el exterior, desde su interior, desde nuestra conciencia, desde nuestra intuición, desde nuestro entendimiento. Y es por eso que a veces oramos en espíritu y no entendemos, porque el fluir está en el espíritu, pero no ha salido a nuestra mente. Así que por esa causa, por la cual muchas veces no entendemos, y debido a eso hay que orar para poder interpretar en el espíritu. Por eso es que somos seres espirituales. Y de la única manera que podemos ser seres espirituales es cuando ese Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, y a través del Espíritu es que vamos a entender cosas que todavía carnalmente no las podemos entender. Es en el Espíritu el que dice algo allí dentro, es en nuestro hombre interior. Dice algo, pero tú tal vez no sabes cómo explicarlo, lo intuye, ahí está, como especie de una patadita del bebé, la mujer embarazada. Así también nosotros a veces recibimos pataditas en el Espíritu Santo que nos está diciendo, no hagas esto o hazlo de esta manera. Pero todo eso ocurre adentro primeramente, y de ahí es que entonces nosotros debemos percibirlo, porque es nuestra percepción, o lo que también llamamos nosotros intuición. Es una percepción íntima, no es una deducción natural, porque nuestras deducciones naturales no son confiables. Nosotros mismos no podemos confiar en nuestra propia carne. Imagínate eso. Así que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Óyeme bien, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, usando el espíritu de las personas, a través de ese espíritu se conecta. Si no se percibe en el espíritu, se juzga en la carne. Por eso es importante que usted tiene que aprender a entender la importancia del espíritu humano, lo que usted tiene ahí, porque es la manera de usted comunicarse y poder instruir las cosas que son del espíritu. En muchas ocasiones nos ponemos a juzgar a las personas con nuestra mente natural,
si son parecidas a nosotros y decimos frases como qué persona tan querida, ay, pero si es distinta, o me cae mal porque parece que para mí, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos muy claro que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, de qué manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, porque Él vivió en la generación de los que no conocieron por fuera, no por dentro. Ya ahora no lo conocemos así, fíjense. Entonces hay dos maneras de conocerlo. Un conocimiento natural y a través de una opinión que natural, de la carne, de las tradiciones, de las costumbres. Acuérdense que el pueblo de Israel vivía bajo la ley. Ahora nosotros vivimos bajo la gracia. Ahora tenemos ese Espíritu Santo que viene a morar de nosotros. Y la ley antes dictaminaba lo que era bueno y lo que era malo. Ahora nosotros tenemos esa ley implantada en nuestros corazones. Y ahora es a través de nuestro espíritu que nosotros tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y además está la conciencia, por supuesto, ahí. Pero es a través del espíritu que nosotros nos conectamos con el Padre. Y ahora no es a base de costumbre, no es a base de dogmas de hombre, no es a base de tradiciones religiosas, no es a base de religión, porque la religión es una manera para alcanzar a Dios. Ahora nosotros podemos alcanzar a Dios a través de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es creer y venir a Él. Entonces, acuérdense que para nosotros, ¿verdad?, la carne no conoce las cosas del Espíritu. Así que por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado, porque la carne quiere pecar, la carne quiere estar habitada a hacer lo malo. La carne ha venido, ¿verdad?, de hacer tantas cosas y habituadas a hacer muchas cosas que no le agradan al Señor. Nosotros tenemos que aprender a dominar esta carne y dejarnos llevar por esa intuición, esa percepción, ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros, eso que le ha puesto de Él en nosotros, de ese espíritu en nosotros, para nosotros poder intuir las cosas que están bien y de la manera que nosotros tenemos que servir al Señor. Así que es bien importante, ¿verdad?, no juzgar las cosas por las apariencias, porque son engañosas y no podemos ir arrastrándose a esas cosas. Y ahora vamos a aprender a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Si usted recibe ese Espíritu de Dios, ese bautismo del Espíritu Santo, pídalo si no lo tiene, porque es necesario para que usted pueda aprender a ser un adorador en espíritu y en verdad. Usted necesita que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a usted, y esa insatisfacción se va a ir y usted va a comenzar a ser un hombre y una mujer diferente de hoy en adelante. Bendiciones y gracias por compartir con nosotros.